Yo creo que la diferencia está en la mirada, en cómo miras a las cosas. Para poder innovar necesitas mirar de forma distinta a aquello que haces. Y un poco más allá, visión y mirada. Creo que sería lo importante. Y luego una segunda cosa que va de atreverse. Es decir, porque si no sales de esa zona de confort, no te atreves a intentarlo, no sabes realmente si funciona o no funciona. Y si funciona, es decir, pensar en transferir y en escalar, que es algo que no hacemos muy bien. Queremos plantear un reto que consista en crear unas estructuras de sombras efímeras de tal manera que las podamos instalar en los meses estivales, en los meses de mayor calor, y retirarlas para aprovechar un poco el calor del invierno. Entonces esto va a suponer todo un reto, digamos, no solo por el propio proceso de innovación, sino teniendo en cuenta que son activos, que son materiales que vamos a tener que instalar en el espacio público, pues va a suponer pues unas ciertas dificultades o al menos un cierto problema. ¿Qué hacemos con esto? Tú has hecho la parte bonita, que es el llamar al ecosistema, un proceso de innovación. A mí ahora me toca gestionarlo, que es la parte importante, claro, para conseguir los objetivos que tú comentabas. Hemos puesto en marcha unos laboratorios de innovación en materia de empleo y en los que han participado casi 300 personas, 14 talleres participativos, y han salido de ahí 52 prototipos. Tenemos que darle consecución a estos proyectos y a algún prototipo. ¿Qué pasos nos recomendaría seguir ahora que hemos arrancado? El RIVALab es un proyecto de innovación transversal que abarca todo el ayuntamiento y son grupos de trabajo que pretende dar ideas de cómo innovar la administración pública. Y la verdad que mi gran reflexión es saber cómo se puede mantener eso en el tiempo. Bienvenidos a Metaadministración, mapa de coordenadas por Advipao. Soy Adrián Vicente, @Advipao, empleado público, intraemprendedor, un inconformista. Y hoy charlamos tranquilamente sobre ecosistemas de innovación con Fermín Cerezo, Nuria Vallejo, Pilar Miguel y Michael Donaldson. Fermín, ¿podría presentarte como un líder de innovación, como un visionario, incluso el hombre del POSIT? Pero, ¿quién es Fermín Cerezo, para quien no te conozca, en un tweet? Y me gustaría darte, para tu presentación, a elegir entre 3 sobres. Elige el que quieras. ¿Ese mismo? Venga, este mismo. Ábrelo. Dentro hay una imagen y te voy a pedir que nos compartas un recuerdo, un proyecto vinculado a esa imagen. Vale, de acuerdo. Bueno, en tweet soy Fermín Cerezo y soy un funcionario que eligió como profesión servir a los demás. No podría decir nada más de lo que soy. Y abro el sobre para ver, bueno, aquí es algo más jóvenes, somos más jóvenes aquí en esta foto que estoy viendo, y efectivamente formamos parte de un proyecto, Innovación on Tour, que lo que quería era poner y visibilizar los proyectos de innovación y los equipos de innovación que hay en muchas administraciones públicas, gente inquieta, gente con mirada distinta, que dice, ¿por qué no intentarlo?, ¿no? Entonces, pues hubo un proyecto de pasearnos por aquí y por allá intentando poner en valor a esos equipos a través de los proyectos de innovación que habían empezado, y aquello se llamó Innovación on Tour, y disfrutamos y aprendimos mucho. Y esta es una foto de una de esas visitas. Me encanta, Fermín. Me gustaría preguntarte por el mapa de coordenadas del viaje de las ideas. Cuando te preguntan, Fermín, ¿tienes una idea? ¿Cuál sería tu respuesta? Pues ese mapa de coordenadas que al final realicé una infografía muy, vamos, con un pequeño mapa mental con los rotuladores de mi hija de colores, que quería un poco resumir muchas veces lo que me preguntaban qué hay que hacer para ser una organización innovadora, ¿no? Las organizaciones públicas innovadoras, de cómo se caracterizan, ¿no? Y en un aeropuerto, recuerdo perfectamente el aeropuerto de Bilbao, tenía 2 horas de tiempo y dije, había cargado los rotuladores de Claudia, de mi hija, y dije, bueno, pues vamos a poner en un folio que 10 etapas pasan o paradas, ¿no?, o etapas de un viaje, pasan las ideas en las administraciones públicas para llegar desde la idea hasta el valor público, ¿no? Y los 10 pasos eran muy fáciles, es decir, muy rápidamente. El primero, ¿qué hacemos con las ideas? Es decir, las guardamos en un banco, las tenemos, las generamos, las documentamos o simplemente las dejamos que se pierdan por los pasillos o en las conversaciones informales. Mi propuesta era documentemos las ideas y creemos un banco de ideas en la administración. La segunda etapa era el
riesgo, hablar del riesgo. El riesgo tiene que ser alentado, no solo permitido, sino alentado. El decirle a los equipos, pruébalo, inténtalo. Si funciona, ya veremos. Si no funciona, no pasa nada. Y asumir las responsabilidades. Siempre hablando, por supuesto, de un riesgo responsable, porque estamos prestando servicios públicos. La tercera etapa era compartir, es decir, desde el principio. Es decir, los equipos, nada relevante puede hacer una única persona, con lo cual, compártela transversalmente en aquellas personas que te van a acompañar en esa idea, si al final es elegida para implantar un proyecto de innovación. La cuarta y la quinta etapa son de revisión y de priorización por parte de la revisión técnica, jurídica, económica, desde distintas perspectivas, y la quinta, priorización por la política, es decir, la política es previa, la gestión viene alineada después, las ideas también, con lo cual es normal que los equipos de gobierno puedan seleccionar y priorizar y dar recursos a aquellas ideas seleccionadas. La sexta es dar recursos, no vale buena idea adelante sin dar los recursos para desarrollarla. La séptima era ejecutar el proyecto de innovación asociado a esa idea. La octava era recompensar tanto si hay éxito como si hay fracaso, siempre y cuando nos permitamos recoger el aprendizaje, recoger la información y la documentación de lo que hemos aprendido y compartirlo como si hubiera sido un éxito. La novena es evaluar el valor público conseguido, y la décima era celebrarlo y comunicarlo hasta hacerlo viral, ¿no? Con lo cual, esas 10 etapas, pues, y esa infografía de un folio con colorines, pues ese es el mapa de actuación, vamos, que propondría. El viaje de las ideas está muy bien, Fermín, pero vamos a ver un caso práctico. Si aterrizas como personal de nuevo ingreso en una administración, o incluso si recibes el encargo de liderar un proyecto de innovación, y si además nos ubicamos en la planta municipal y te lo proponen en un ecosistema en el que no tienes recursos, no tienes personal y no tienes tiempo, te lo piden para ayer, ¿por dónde comenzarías a construir un ecosistema mínimo viable de innovación? Bueno, esto es casi como la experiencia de cuando yo era joven. Había una serie que era MacGyver, ¿no? Que tenía que salvar al mundo con una cerilla y un no sé qué, ¿no? Salir. Probablemente faltando todo eso, que creo que son elementos principales para que luego las cosas sean sostenibles y aguanten y hacer las cosas bien. Somos muy de hacer las cosas como sea, ¿no? Por el sur de Europa, pero bueno, los ingenieros tenemos cierta visión de hacer las cosas, si es posible, bien, ¿no? Para que perduren, ¿no? Pero si me encontrara en una situación como esa, haría dos cosas, y hay una voluntad política de hacerlo, porque entiendo que eso sí que hay. Haría fundamentalmente dos cosas. La primera, intentar cambiar, digamos, culturalmente a mi organización, intentar hablar de ello, verbalizar, hablar de riesgo, hablar de experimentación, hablar de prueba y hablar de innovación, el por qué es importante hacerlo, el sentido de urgencia de por qué habría que hacerlo, ¿no? Y la segunda que haría es poner la innovación aguas arriba, porque como no hay elementos, no hay equipos, no hay nada, intentaría convencer a la política que la mejor forma de innovar es meterla en la agenda política, no añadirla como la guinda al pastel, vamos a hacer todo lo que hacemos y luego va y a ver si innovamos, ¿no? Haría lo contrario. Metería la innovación en la contratación pública, es decir, metería la innovación en las subvenciones públicas, es decir, que son instrumentos que ya están vigentes y, por ejemplo, si voy a reformar una plaza de un ayuntamiento, me voy a gastar 5 millones de euros reformando una plaza, puedo dedicarle un 3 o un 5% a probar nuevas cosas en esa plaza, porque es una cosa que ya está en agenda, lo voy a hacer. Entonces, puedo dedicar a probar nuevos materiales, a buscar soluciones basadas en la naturaleza, a crear un mobiliario distinto e innovar en esa plaza, en un trocito de la plaza, solo en un trocito. Bueno, pues lo metería por la línea directa en la contratación pública para que parte de esos recursos pues, nos permitieran probar y experimentar algo que genera valor. Mi última inquietud, Fermín, con tu trayectoria, un aprendizaje a lo largo de tu carrera, un aprendizaje que quieras compartir con nuestros seguidores de MetaAdministración, con todos los intraemprendedores públicos que te siguen, que siguen tu camino. Pues la verdad es que, vamos, no me siento muy cómodo dando aprendizajes en el sentido de que creo que la humildad es algo importante, ¿no? En esto, pero bueno, yo creo que la diferencia está en la mirada, en cómo miras a las cosas. Para poder innovar necesitas mirar de forma distinta a aquello que haces y un poco más allá, visión y mirada. Creo que sería lo importante. Y luego una segunda cosa que va de atreverse. Es decir, porque si no sales de esa zona de confort, no te atreves a intentarlo, no sabes realmente si funciona o no funciona. Y si funciona, es decir, pensar en transferir y en escalar, que es algo que no hacemos muy bien. Hacemos muchos pilotos, pero las cosas que funcionan ya las cerramos y no intentamos transferirlas a las políticas públicas o a los instrumentos públicos y luego, obviamente, escalarlo al más alto nivel.
Muchísimas gracias por tantas inquietudes, por tantos aprendizajes, Fermín. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Amigo, ¿qué tal? Bien, quería aprovechar este momento. Estamos justo empezando a plantear un reto urbano en el Ayuntamiento de Barcelona. Queremos, para intentar dar respuesta al calor, a cada vez el verano cada vez se extiende más, queremos plantear un reto que consista en crear unas estructuras de sombras efímeras de tal manera que las podamos instalar en los meses estivales, en los meses de mayor calor, y retirarlas para aprovechar un poco el calor del invierno. Entonces esto va a suponer todo un reto, digamos, no solo por el propio proceso de innovación, sino teniendo en cuenta que son activos, que son materiales que vamos a tener que instalar en el espacio público, pues va a suponer pues, unas ciertas dificultades o al menos un cierto problema. ¿Qué se te ocurre? Bueno, Michael, a mí, lo primero que se me ocurre es daros la enhorabuena, ¿no? De atrevernos a hacer algo que normalmente en las administraciones es raro, porque estamos pensadas casi para que esto no ocurra, ¿no? Para no hacer retos, para no probar nada, para no hacer absolutamente nada. Yo creo que el enfoque de lo que me estás diciendo es perfecto, porque marco el reto, marco aquello que va a beneficiar a la ciudadanía, pero no digo cómo. O sea, no entro en ser prescriptivo de cómo tiene que ser la solución, para que la creatividad que hay en la sociedad, en la empresa, en las universidades, en la sociedad civil, pues te pueda proponer cosas que tengan impacto en la mejora de la vida de las personas. Yo creo que no hay mejor reto que aquel que las familias, los niños y las niñas, ¿no? de nuestras ciudades y tal, puedan beneficiarse, como es el que estás marcando, ¿no? Sí, efectivamente, es verdad que no nos preocupa la propuesta, la solución, el prototipo que vayamos a implementar, porque efectivamente el ecosistema es rico, tiene conocimiento, tiene experiencia, tecnología, y se dedican a esto, ¿no? Me preocupa un poco más el encaje, cuando mi departamento de espacio público vea ese ovni, vea ese artefacto y dice, bueno, ¿y esto cómo se come? Porque yo esto no lo había visto nunca, ¿no? Claro. ¿Y esto quién lo va a mantener? ¿Y esto ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Tú has hecho la parte bonita, que es el llamar al ecosistema, un proceso de innovación. A mí ahora me toca gestionarlo, que es la parte importante para conseguir los objetivos que tú comentabas. Claro. Y fíjate que es interesante, ¿no? Porque llegará un momento que dice, bueno, ¿y para qué hemos hecho esto? Porque ahora se convierte en lo que era un reto, una prueba, que si funciona, es decir, se convierte muchas veces en un problema, ¿no? Y creo que es algo importante volver a insistir en que si funciona, y tiene toda la pinta que va a funcionar, porque en verano hace mucho calor en esos espacios. Cada vez más. Intenta que un niño o niña se tira por un tobogán en pleno agosto. Lo que hay que hacer es transferir el resultado. Es decir, no verlo como un problema, sino decir, oye, si ha funcionado, si realmente hacemos de estas zonas algo mejor, ¿cómo lo transfiero a las políticas públicas y cómo lo escalo a todo el nivel de ciudad? Claro, es decir, eso creo que es un poco el reto que tenemos a la interna, ¿no? Es decir, el reto externo está muy bien visto, el reto a la interna sería, no, es que ahora se trata de escalarlo y transferirlo para que no solo sea aquí, replicarlo. Y eso hay que... Bueno, bien lo sabes tú, Michael, que hemos ido a aprender tanto de allí, ¿no? Eso es otro reto. Ese reto feo, pero eso hay que hacerlo. Nosotros tenemos ese papel dentro de la administración, hacerlo. Pues muy bien, Fermín. Me voy con ánimos como mínimo y con la certeza de que vamos en el buen camino. Muchas gracias. Nosotros iremos a copiar. ¿Por qué? Porque aquí también hace calor en verano, y también tenemos parques, es decir, 400 y pico parques y zonas infantiles que nos permitirán funcionar. Muchas gracias, Fermín. Gracias. En el Servicio Andaluz de Empleo, en la Junta de Andalucía, hemos puesto en marcha unos laboratorios de innovación en materia de empleo, y en los que han participado casi 300 personas, 14 talleres participativos, y han salido de ahí 52 prototipos. Qué bueno. Tenemos que darle consecución a estos proyectos y a algún prototipo. ¿Qué pasos nos recomendaría seguir ahora que hemos arrancado? ¿Cómo podemos seguir? Bueno, muy buena pregunta, ¿eh? Es decir, muy buen escenario. Primero, enhorabuena, porque movilizar esos laboratorios de creatividad y talento desde las personas que tenemos en nuestras organizaciones ya es un grandísimo éxito, movilizarla. Gracias. Con lo cual, enhorabuena. De hecho, me gustaría que les trasladaras, ¿no? desde aquí la gran pregunta, ¿no? ¿Quién no tiene creatividad y talento?
Es decir, o por qué no utilizamos esa creatividad y talento para mejorar la vida de las personas a las que servimos, ¿no? Sí. Esa es nuestra profesión, ¿no? Con lo cual, enhorabuena porque habéis podido hacer el match, ¿no? Entre la creatividad y el talento de las personas y las necesidades y los prototipos. Ahora tenéis 50 y pico, ¿no? Has dicho 52. 52. Esos son muchos proyectos. Es decir, ahí primero lo que recomiendo es tener unas bases de priorización. No hay ninguna organización normal, es decir, que pueda asumir 52 cosas nuevas a la vez. Yo propondría crear unos criterios básicos de priorización pues por distintos ejes, es decir, mira, pues alineamiento político, oportunidad, facilidad, gran impacto, algunos ejes de priorización y seleccionar 5, 10. Bueno, si sois una estación más grande, pues a lo mejor hasta 20, ¿no? Es decir, pero ya son muchos, ¿eh? Son muchos. ¿Por qué? Porque ese primer enfoque, esos primeros 5 o 10 prototipos de esos 52 será como el primer mordisco que le damos a la manzana, ¿no? Es decir, cuando uno se quiere comer una manzana a mordiscos, el mordisco que más cuesta, ¿cuál es? El primero. De hecho, hacemos algo muy curioso, ¿verdad? Le giramos la manzana hacia un lado, hacia otro y decimos, pues mira, le voy a dar el primer mordisco aquí, ¿no? Es decir, nos lo pensamos, ¿no? ¿Dónde le damos el primer mordisco? Pero a que el segundo mordisco ya no nos pensamos dónde se lo damos. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues el primer mordisco serían esos 5 y 10 prototipos, explícaselo así, ¿no? A la gente. Más que nada para que la gente que no ha sido priorizada en los prototipos que ha puesto en marcha no se piensa que no es buena idea o no es buen prototipo, es simplemente que es para el segundo mordisco, para el tercer mordisco, porque lo que acabáis de hacer, sinceramente, es darle el primer gran mordisco a la manzana. Con lo cual, prioriza y a comerse la manzana. Sí, no. ya vamos a formar grupos de trabajo y a arrancar. Exacto. Porque aquí a innovar, yo creo que innovar se aprende innovando. Es decir, se aprende obviamente estudiando y viendo un poquito las técnicas en eso, pero realmente cuando se aprende es innovando, fracasando, teniendo éxito, aprendiendo, conociendo, probando. Es decir, porque innovar va de experimentar y de probar, con lo cual esos 10 prototipos o 5 prototipos, en los 52 no, pero los primeros que lancéis van a dar unos resultados. Algunos funcionarán muy bien. Otros tendrán unos fracasos, lo cual no es malo, es tan bueno como lo que funciona bien, porque obtenemos aprendizaje, obtenemos conocimiento que no teníamos antes. Con lo cual servirán la base para otros prototipos, seguro. Muy bien, muchas gracias, Fermín. Bueno, pues mi nombre es Pilar, estoy en el Ayuntamiento de Ribarroja del Turia y pertenezco a varios proyectos de ecosistemas de innovación y uno de ellos es el Rivalab. El Rivalab es un proyecto de innovación transversal que abarca todo el ayuntamiento y son grupos de trabajo que pretende dar ideas de cómo innovar la administración pública. Y la verdad que mi gran reflexión es saber cómo se puede mantener eso en el tiempo cuando se busca un proyecto transversal que no abarque solamente a un departamento, sino en sí a varios departamentos. Bueno, pues es muy buena pregunta y es muy buen escenario. Es decir, cómo mantener este inicio que habéis hecho junto con Rivalab o Rivalicita o algunos proyectos que seguimos desde fuera y que creo que marcan la diferencia de cómo hacer las cosas distintas desde dentro, ¿no? Yo creo que para poder consolidarlo en el tiempo, me atrevería a decir, no es que sea muy experto en la materia, pero yo lo que haría fundamentalmente es que sirva para marcar la diferencia, para gestionar la diferencia entre aquellas personas que se han comprometido con la mejora de los servicios públicos y la innovación en los servicios públicos y las que no quieran comprometerse. Ya sabemos que en nuestras organizaciones hay muchas personas, hay muchos enfoques y hay gente comprometida, como la que estáis lanzando ahí, y gente no comprometida. Pensemos en qué forma podemos recompensar a esas personas, con múltiples vectores de recompensa. ¿Sabes? No solo el económico, pero también el económico. Es decir, para que marque lo que en muchos sitios se llama gestionar la diferencia. Si gestionamos la diferencia, en lugar de 10 tendremos 20 personas, tendremos 30 personas, e insisto, con vectores de recompensa. Es decir, y además estructural. Es decir, guardarlo y fijarlo dentro de las normas que esa organización se dé. Es decir, porque innovar es difícil, es arriesgado. A veces te generas enemigos, entendidos como problemas, no surja, si alguien quiere hacerse enemigos, que intente cambiar algo, e innovar va de cambiar algo. ¿Por qué no podemos reconocer a las personas que tienen un compromiso mayor con la mejora y la innovación en los servicios públicos? Eso es sé que es difícil, sé que sería una propia innovación dentro de nuestras estructuras, pero para que dure en el tiempo, es decir, no necesitamos 10, necesitamos 100.
haciendo lo mismo, ¿vale? Con lo cual, de alguna forma, habrá que reconocer esos esfuerzos. Entre otras cosas que podríamos hacer, ¿no? Para que dure y quede en el tiempo, que no sea simplemente pues que pasa por ahí, hicimos esto, funcionó muy bien y fuera. Ya es la parte más complicada. Es la parte más complicada. Sí, más difícil. ¿Y cuánto también hay que, cómo se puede convencer también? Porque las administraciones públicas al final también nos movemos con el apoyo político. ¿Cuánto hay que involucrarlos o cuánto no? ¿O qué tiene más peso? ¿Mejor empezar por el aspecto político y seguir trabajándolo? ¿O poner toda la base en el personal público? Yo creo que son las dos cosas. Creo mucho en los liderazgos distribuidos. Es decir, necesitamos el liderazgo político para esto, que se renueva cada cierto tiempo. Sí, por eso. Pero necesitamos también el liderazgo técnico. Esto tendrá y consolidará si hay un liderazgo técnico consistente dentro de la organización, que pueda servir a los distintos equipos de gobierno que irán pasando por cualquier institución, porque van pasando distintos gobiernos. Y yo no he conocido nunca a un equipo de gobierno que no le interese la mejora de los servicios públicos, la mejora y la innovación de los servicios públicos. No lo he conocido. Otra cosa es, como sabemos, consolidar y vender, es decir, desde lo técnico, la necesidad de seguir invirtiendo en la mejora y la innovación de los servicios públicos, ¿no? Con lo cual, si lideramos desde los dos lados, trabajamos con los equipos de gobierno, entendiendo sus prioridades. De forma paralela. De forma paralela. Y arraigamos técnicamente los que estamos más tiempo en la administración, yo creo que eso puede funcionar, ¿eh? Al mismo nivel, no poner más peso. No, al mismo nivel. Al mismo nivel. Es que si hay una cosa y no está la otra, si hay liderazgo político pero no técnico, muere. Y si hay liderazgo técnico pero no político, muere. Con lo cual, liderazgos distribuidos, mismo peso y a la vez. Hombre, yo creo que resuelves gran parte, la verdad. ¿Sí? Sí. Pues me alegro mucho. Muchísimas gracias.